Hay historias que merecen ser contadas y creo que esta es una de esas historias. A mi lado está Pablo Ventos, un afamado acordeonista, pero aparte un amigo mío. Yo lo considero un amigo, yo no sé si él me considera amigo, pero Sí, entiendo que claro que sí. sí. Nos recibe en su casa y para nosotros es un placer porque yo siempre atentamente escuché lo que significó la historia tuya y a mí siempre me impresionó todo lo que te pasó en corto tiempo, ¿no? Exacto. Arranquemos. Bienvenido. Gracias, Gracias por Roberto. recibirnos. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy agradecido por esta invitación, como siempre digo. Sin ustedes, nosotros no podríamos hacer lo que hacemos, ¿no es cierto? Es una parte muy importante para nosotros los artistas. Bueno, sí, pasaron muchas cosas en poco tiempo, ¿no es cierto? Por ahí yo me río porque cuando a veces me piden por ahí contar un poco tu anécdota, tu historia, tu vida, después al final siempre hay uno que te pregunta, che, pero ¿cuántos años tenemos? 70 años de todo eso hiciste No, pasaron cosas en corto tiempo. en corto tiempo. Y bueno, es parte del show, ¿no es cierto? Y yo siempre soy muy agradecido de todo el camino de la música y lo que sigue pasando, ¿no es cierto? Siempre agradezco. Me considero un afortunado. Aprovecho el tiempo. ¿Quién te hizo tener el amor por el acordeón? Mira, yo me crié más o menos en un ambiente musical, porque, bueno, yo soy de Paso de los Libres. Nací allá, me crié allá en Paso de los Libres y pegado a mi casa vivía Ricardo Escófano con Richard, Eduardo, con toda la familia. Y bueno, y entonces mi hermano Lucky y César se iban siempre a la casa de Ricardo y ahí se juntaban con Richard, con Eduardo y a tocar. Estaban aprendiendo ellos. El Richard que todos conocemos. Richard Escófano. Ok. ¿Tá? Y Ricardo vivía también en ese momento en Paso de los Libres. Y bueno, yo soy el más chico de toda esa junta, ¿no es cierto? Porque nos criamos juntos. Está Lucky, César, Richard, Eduardo y yo. Entonces yo me iba, mi papá me regaló un acordeón de 2 hileras. Entonces yo me iba allá y ellos ya sabían, 4 o 5 chamamés sabían, ¿viste? Pero yo estaba ahí, ¿viste? Yo chiquitito, tenía 6 años. Y bueno, me sentaba ahí, que yo molestaba porque tenía que haber alguien que moleste también, ¿viste? Porque si no era todo muy serio. Y bueno, la cuestión es que me echaban, ¿viste? No, rajá acá, salí, que estaba molestando con tu acordeón. Me iba a casa, me contaba papá, pues yo, ¿viste? No recuerdo mucho. Dice que llegaba, pateaba la puerta ya, llegaba con el acordeón así, ¿qué pasó? Y le dijo, yo llegaba llorando. Y no, y le digo yo, ya están tocando ahí, dice, pero dice que yo le dije, están tocando el caraón, pero están tocando el caraón chico, el caraón grande voy a tocar yo, le dije. Retobado ya era en esa época, ¿viste? Yo no me acuerdo de eso, ¿viste? Me contó papá, bueno. Bueno, pero fue así, ¿viste? Criarte en un ambiente musical, despierta mucho más rápido. Claramente puede haber sido ingeniero, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Pero el amor por la música fue más o menos de esa manera, ¿viste? Tu viejo es cantor, bailarín. Papá tocaba el bandoneón de manera amateur. ¿Viste? Tocaba más tango, todas esas cosas, ¿viste? Que también formó parte de una orquesta típica que le llamaban en esa época. Pero no fue nunca un músico profesional. Siempre fue entre casa y por ahí salía a tocar y bueno, pero se dedicaba a otra cosa. Vos tocabas el 2 hilera. ¿Cuándo llega la primera acordeón jaiteba? Bueno, hay una partecita que me salteé, ¿Vale? que era, en realidad mi padre, lo primero que me puso en el regazo fue un bandoneón. Bien. Que era lo que él tocaba. Que era lo que él tocaba. Yo tenía 5 años. Yo le pedía que me ponga el bandoneón porque yo quería ver qué es lo que era, ¿viste? Entonces me pone así en el regazo y se me cae el bandoneón en el cemento, ¿viste? En el piso. Y ahí mi papá dijo, no, esto no es para vos, esto es muy grande. Y ahí fue que me compró el acordeón de 2 hileras. Bien. Y eso yo tuve muchos años, el acordeón de 2 hileras. Ahí empezaste a tocar bien. No, bueno, yo me acuerdo que Lucky me enseñó la primera música, que creo que era La Vestido Celeste o era Feliciano Orilla, algo así de Montiel, porque bueno, yo vengo de una zona muy montielera, ¿no es cierto?, que es la costa del Uruguay. Claro. Y eso, ¿viste? Y después tuve el acordeón de 2 hileras hasta, no sé, hasta los 12 años más o menos. ¿Después de los 12 qué pasó? Y después de los 12 años, mi tía me regala un acordeón de 3 hileras, ya con 80 abajo, no me acuerdo. Ya era un acordeón más grande donde yo podía hacer ya otras cosas, ¿viste? ¿Sos autodidacta? ¿Tuviste profes? No, autodidacta. Pero comencé los estudios de música en el conservatorio a los 12 años. ¿Qué conservatorio? Beethoven.
¿Eso es? Eso es en Paso de los Libres, una sucursal. Ahí hice 3 años, después creo que dio quiebra el conservatorio y ahí me cambiaron al Fracassi y ahí terminé los estudios. ¿Fracassi es? Un conservatorio que es la sede, está en Buenos Aires. Ok. Y la sucursal, había una sucursal en Paso de los Libres. ¿Qué? O sea, ¿eso ya no está ahora? Ahora en Paso de los Libres creo que no. Creo O que sea, no. tuviste la suerte de, Sí. en 2 academias... De todas maneras, Roberto, salía muy caro estudiar música. Salía muy caro porque a la hora de rendir había que pagarle los pasajes a los directores que vengan de Buenos Aires para tomarte el examen. Y entonces era muy, muy costoso, ¿viste? Yo, gracias a Dios, tuve una tía que me ayudó muchísimo Mira, en ese sentido. ¿cómo se llama? Ia, que es una prima hermana de mi papá. Así que bueno, y ella me regaló el primer acordeón Eras el mimado. era el mimado de ella, sí, que le compramos a Roque González, el acordeonista de Tránsito Coco Marola. Ese primer acordeón de 3 hileras, él lo tenía a la venta y vinimos acá y ¿Vos tuviste ese acordeón? sí, y le compramos a él una que él tenía en venta, no sé, porque él tenía muchos instrumentos, que trabajaba de luthier también, y ahí se compró ese acordeón. Y ese acordeón yo estuve hasta los 19 años más o menos, que fue cuando me fui a Japón. Y ahí ya tuve acceso ya a este instrumento que tengo ahora, ¿no es cierto? Entre los 2 y los 19, ¿qué hiciste? Entre los 12 y los 19 me dediqué a estudiar el acordeón de 3 hileras Ok. y a estudiar música, ¿no es cierto? A estudiar música. Realmente yo estaba muy abocado a eso. No fui muy salidor de discotecas, de boliches, así, ¿viste? Estaba muy encerrado así en el mundo de la música. Hasta que después terminé la secundaria y en el mismo año termino mis estudios de música, recibiéndome de profesor, y de ahí decido venirme para Corrientes y después de todo eso, bueno, me fui para el exterior y así. ¿Dónde paraste cuando viniste a Corrientes? Cuando vine a Corrientes la Bueno, ¿en primera qué casa te vez, quedaste? y yo creo que con mis hermanos, che, creo. Ah, ya estaban acá. Claro, porque Lucky y César estaban estudiando acá en Corrientes. Correcto. Y ahí me quedé un tiempito con ellos y así. ¿Dónde sale la idea de que, che, me quiero ir de acá, me quiero ir de acá, me quiero ir... ¿Qué disparó eso? Bueno, no, el disparador fue la situación económica de ese momento, ¿no es cierto? ¿Año? 2000, sí, y En quiebra. totalmente. Y bueno, y Richard Escófano vivía en Estados Unidos, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y él, me acuerdo que yo hablaba por teléfono con él y me decía, vení para acá, primo, pues somos primos, ¿no es cierto? Vení para acá, que acá algo vamos a hacer, vamos a inventar algo, qué sé yo, bueno. Y había un problema que yo no tenía ni para irme hasta el centro, ¿me entendés? Desde Corrientes, ¿viste? Es decir, yo, Estaba en el centro pero no tenía para irme. no, claro, ¿viste? Entonces yo le decía, mirá, las ganas están, pero... Y bueno, en ese momento era muy, muy difícil, ¿no es cierto? Salir de acá de la Argentina, y así que bueno, pero pude Bueno, pero hacerlo. pará, te arreglo esto nada más. En ese año había una intervención acá en Corrientes. Exactamente, Intervención, que creo, fue si mal leer, Ramón Bautista Mestre, exacto, fue Ok. intervenida la provincia. Y bueno, así que estaba todo bastante complicado. De una manera yo conseguí plata prestada solamente para los pasajes y me fui. Pero sin ningún dinero, sin nada, ¿viste? ¿Nadie te ayudó del gobierno en ese momento? Sí, un poco, sí, pero ¿Te fuiste en era... el canaste o qué? Claro, porque yo siempre por ahí andaba en Corrientes, así tocando para uno para el otro, ¿viste? Y en una de esas oportunidades sí, me ayudaron un poquito, ¿viste? Pero yo había pedido plata a una cuñada que tenía en esa época. Y bueno, me prestó el dinero y ahí compré los pasajes, me fui. ¿A dónde? A Miami. Ok. Ahí estaba Porque Richard. Richard vivía en Miami, Ok. claro. Y bueno, y ahí llegué a Miami, bueno, con muchas ganas de tocar, pero obviamente era todo un mundo nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué hiciste? Yo cuento en el libro que estoy escribiendo, lo estoy haciendo porque me parece que es algo motivacional, ¿no es cierto? A que todos los chicos también puedan luchar por sus sueños y encarar esta vida de artista que por ahí todo es difícil en la vida, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, hay que animarse. Yo cuando llegué a Miami, obviamente con todas las ganas del mundo de tocar y de sobrevivir, pero también estaba todo muy difícil, ¿no es cierto? Pues yo llegaba con el acordeón a un mundo desconocido, todo era espectacular, lindo, las playas, bueno, hasta que caí en la realidad de que no estaba trabajando, ¿no es cierto? No estaba haciendo
ningún dinero. Y ahí me fui a tocar a la peatonal de Miami, a la Lincoln Road. Y ahí tuve un tiempo tocando en la calle, ¿A la gorra? a la gorra. Exacto. ¿A qué hora tocaba? Empezaba a las 5 de la tarde porque a esa hora A esa hora. salían de la playa. Claro. Y ahí se llena el... Y venían todo por South Beach, por la peatonal, ¿viste? Ya había un estudio de marketing. Me puse frente al local de Apple. ¿No? Había un estudio, ¿viste? Previo, no vaya a pensar que era todo muy, ¿viste? Así. Entonces yo decía, bueno, esta gente a las 5 o 6 de la tarde van a salir de la playa, van a pasar por la peatonal y acá voy a estar yo, ¿viste? Tiene que funcionar. Al correntino le da la cohete. No, te imaginas, encima con todas las luces, ¿viste? A ver cómo hago para sobrevivir. Y ahí, bueno, pasaba la gente y me miraban, por ahí te pedían alguna música, una monedita, otro dejaba 2 monedas, hasta que por ahí yo, 2, 3 oportunidades, uno me dejó $100, ¿viste? El otro me dejó $5 y así. Y eso, yo ahorraba, porque con eso yo no me quería quedar ilegal en los Estados Unidos. Porque en esa época entrábamos con la visa de turista nomás, con el pasaporte, digamos. Claro. Solamente con pasaporte argentino. Y bueno, y después junté el dinero y me fui a París, a Francia. ¿Por qué pensaste en ir a París? ¿Qué te llevó? Primero que no quería volver a la Argentina porque iba a significar volver a cero. Bien. Otra vez. Bien. Y lo de París pensé que allá estaba Rudy y Nini Flores. Entonces yo ¿Vos dije... lo conocías? No lo conocía personalmente. Qué bandado. Claro que la música, yo de chiquito teníamos los discos en mi casa. Pero pará, era otra época, no es que vos subías un video en YouTube y los tipos te No, miraban. no existía YouTube. YouTube arrancó en el 2006. Claro, pues eso te digo. O sea, vos no lo conocías, sabías que estaban allá, sabíamos eran todos. un mojón Sí. importante como Raúl Barbosa que también estaba allá. Sí. Y vos, Pero yo tenía un puente para conocerlo yo porque Richard me dice, sí, yo suelo hablar con Nini y si querés le aviso que vos te querés ir para allá. Sí, a mí me encantaría, si se puede, que él me espere en el aeropuerto porque llegar a un lugar, no hablar el idioma, no saber qué vas a hacer, por lo menos que alguien te espere en el aeropuerto y que te diga, bueno, mira, acá está el centro y yo me iba a tocar a la Torre Eiffel, abajo en la calle otra vez, porque yo iba a seguir tocando en la calle. Y bueno, y ahí se hizo la conexión a través de Richard con Nini. Y fue así que fui a parar allá y me esperó en el aeropuerto Nini. no te puedo creer. Sí. Pero bueno, yo digo, un poco la suerte también, ¿no es cierto? Porque en ese momento, Dale. en ese momento, Métele. le ofrecen a Nini viajar a Japón para hacer una gira en Japón. Cae así, viste, como una cosa que... todo el destino, viste. Y ahí me dice Nini, mirá, acá hay una oportunidad para ir a Japón, pero yo no puedo, me dice, porque tengo toda mi agenda armada con mi hermano. ¿Te gustaría ir vos, querés? Jodeme. Sí, yo me voy a Júpiter, le digo, porque te imaginas que tocaba en la calle, vos me decías, vamos a la luna, yo me iba, ¿viste? Tenía 18 años y así fue, y bueno, y ahí me mandó el contrato, me conectó con una persona, firmé el contrato, todo, y bueno, me fui a parar a Japón y ahí me quedé 10 años en Tokio viviendo y así. Una cosa fue llevando a la otra, ¿no es cierto? Jodeme. Sí, pasaron muchas cosas en el medio, ¿no es cierto? De cosas buenas, cosas feas. Que eso yo lo escribo en el libro y te lo cuento. Porque No quiero spoilear, ¿tiene título ya? tiene título, sí. Sí, tiene título. Y lo vengo escribiendo hace bastante tiempo porque no me quiero apresurar y olvidarme por ahí cosas que pueden llegar a ser importantes para los chicos, ¿no? Que quieren hacer algo con la música, ¿no es cierto? Listo, firmás el contrato. Te vas a Japón. Sí. Un correntino en Japón. Llegué, mira, no tenía plata, no sabía hablar, no sabía ver inglés, menos iba a saber japonés, así que imagínate la situación. No sabía para qué empresa me iba a trabajar porque el contrato estaba todo en inglés. Es decir, yo firmé el contrato así, ¿viste? Podía resultar todo mal o podía resultar todo bien, ¿viste? Así que bueno, llegué a Japón y el contrato había sido que estaba especificado que teníamos que llegar con dinero para vivir un mes, ¿viste? Hasta que salga el primer pago. Y yo llegué con 5 francos. En esa época la plata de Francia era el franco y equivalía a $1.20. 5 francos. Con ese dinero llegué a Japón y no iba a poder comer ni un día con esa plata. Pero tuve suerte, mira, esta anécdota, siendo argentino, ¿no es cierto? Me encontré con unos italianos de Nápoles
en el avión. Y bueno, y nos hicimos amigos, qué sé yo, sí, hablaban español ellos también. Y ahí cuando llegamos a Japón, me dice, che, vos sos de Argentina, yo soy de Argentina, le digo. Y me dice, Maradona, Maradona. Estaban enloquecidos con Maradona, porque Maradona había sacado campeón al Napoli, y ellos, viste, cambió la vida de ellos. Y estaban enloquecidos conmigo, porque yo era argentino y loco con Maradona. Bueno, él me dice, mira, si necesitas cualquier cosa que necesites, ¿Pero vos ayuda. le contaste tu historia? No, yo solamente le dije, soy de Argentina. O sea, ¿de onda te dijeron si vos Sí, necesitas? claro, porque Maradona es Dios para nosotros, qué sé yo. Y yo cero fútbol, ¿viste? ¿Te imaginás que yo algo sabía que Maradona estuvo en el Napoli? ¿Viste? Yo sí recontra cero fútbol, ¿viste? Hoy se compró la remera del Napoli. ¿Viste? I love you, Sí, Maradona, decía yo, ¿viste? Claro, obviamente que una de las personas más famosas del mundo, ¿no? Pero quedaron enloquecidos los napolitanos. Y me dice, si necesitas algo, pedinos, nosotros no tenemos problema, te vamos a ayudar. Plata, le digo, ¿viste? Porque no tenía ni para comer un día, ¿viste? Tenía que vivir 30 días. Bueno, me acuerdo que me prestaron dinero, yo anoté todo, una agenda, lo que me prestaron, y cuando cobré todo le devolví. Así que se creó una linda amistad ahí con ellos. Y bueno, es una linda anécdota porque viste que siendo argentino, todas esas cosas, el tema del fútbol, todo es... Bueno, ¿y a dónde fuiste a trabajar a Japón? ¿Qué hiciste? Bueno, cuando salgo del aeropuerto, veo un cartel había una japonesa así con un cartel que decía Pablo Ventos, Walt Disney. Yo decía, Walt Disney, acá, bueno, no debe haber otro Pablo Ventos, digo yo, no creo que haya otro, viste, que debo ser yo. Bueno, me quedé ahí, me acerco y le digo, yo soy Pablo Ventos. Bueno, está, vení a acompañarme. Y ahí me subieron a un transporte y me llevaron hasta una residencia que era para trabajar para Walt Disney, para Disney en Japón, haciendo música, ¿no es cierto?, de Disney. Y bueno, sí, y ahí me quedé, obviamente que al principio fue complicado, ¿no es cierto?, porque no te puedes comunicar, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, después el trabajo es a rajatabla, ¿viste? Como ¿De qué hora a qué horas laburabas? Y laburábamos 8 horas. 8 horas. ¿Y qué hacías? ¿Componías? No, tenía que tocabas? tocar. Ellos me daban una carpeta llena de músicas con las partituras. Y yo tenía que estudiar todas y salir al show a tocar, ¿viste? ¿El show de qué era? El show era de música europea, ¿viste? Era música italiana, había algunas músicas francesas. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque, a ver, vos decís Walt Disney. Yo me imagino un parque de chicos mirando, o vos tocabas para quién. Sí, era un parque temático. Nosotros tocábamos la parte de Italia, tocábamos nosotros, ¿viste? En la parte de Italia. Había un repertorio muy variado que ellos nos entregaban a nosotros el repertorio con todas las partituras y nosotros trabajábamos sobre eso, ¿viste? Así que bueno, y era un trabajo de 8 horas. En verano entrábamos a las 7 de la mañana hasta, no sé, 8 horas, 1 hora para comer, pero eran 6 shows por día, de 20 minutos cada show. O sea que había mucho tiempo para hacer otras cosas, pero todo dentro de Disney, ¿no es cierto? ¿Y qué hacías en ese tiempo? Estudiaba mucho. Fue el momento que más estudié música, porque cuando yo llegué a Japón tenía la 3 hilera todavía, no tenía el acordeón que tengo ahora, y cuando recibo mi primer pago, yo me quería comprar el acordeón que vi en Francia, que Nini me llevó a la fábrica, a la tienda de las Pierre Marie, y me dice, miramos todo así, ¿viste? Y me dice, este acordeón es para vos, elige él el acordeón. Pero yo no tenía ni 2 mangos, ¿viste? Y bueno, me voy a Japón cuando hago... ¿Por qué Nini te dijo, este es para vos? Porque él probó el acordeón, había muchos acordeones, todos nuevitos, ¿viste? Todos 0 kilómetros. Él probó el acordeón y le gustó, dice, este acordeón es para vos. El acordeón así como le probó, volvió a la estantería nuevamente porque yo no tenía dinero. La cuestión es que allá en Japón junté la plata con lo que trabajaba en Disney y mando el dinero a Francia y ahí Nini se va a la tienda, compra el acordeón y me mandan para para Japón. Y ahí llega el acordeón nuevo, ¿viste? Y ahí, que es el instrumento que yo tengo ahora. O sea, perdóname, ¿esta es la de aquella época? Es la misma, sí. ¿Cuántos años tiene esto? 25. Sí. No me digas. Sí. Yo pensé que la cambiaste, pensé que era otra. No, la misma. Che, bueno, contame esto. O sea, estabas tocando con un acordeón, llega esto que es
No Sí. sé qué decirte, ¿viste? Ahora tenés que decir Tesla, ¿viste? Ah. No sé, antes decía una Ferrari, ¿viste? Sí, Esto es lo mejor de lo mejor, dentro de todo. sí, Vos- hay una alta gama de instrumentos espectaculares. Porque ese sonido, imagino que habrá sido diferente en la orquesta o donde vos estabas Sí, tocando. sí, sí, sí. Claro, ahí tiene un sonido muy especial, ¿no es cierto? La Pierre María es una de las marcas, porque hay varias marcas en el mundo, pero está entre los mejores instrumentos. Tiene un sonido. Aparte nosotros en realidad conocimos la marca por Nini Flores. Porque Nini, me acuerdo que sacó un disco que decía Pier María y no sé, wow. Primero tenía otra que decía Fratelli Crosio, que es otra marca, y después sale un disco con Pier María y todos quedamos locos, ¿viste? Porque fue una guía para nosotros, ¿viste? Nini. Pero hablemos ahora, hacemos un apartadito ahí. La sonoridad que tiene esto, Sí, es al- particular. ¿alguna otra acordeón no Sí, tiene? sí, sí, sí. Sí, de hecho hay acordeones. Lo que pasa es que yo digo que para el estilo, para el género que nosotros tocamos, para lo que nosotros hacemos, este instrumento está perfecto, ¿viste? Porque si vos tocas ya música clásica, otros géneros, ya son otros instrumentos, ¿viste? Acordeones rusos, de otras, digamos, fabricaciones, Ujú, ¿viste? ujú. Pero es un instrumento completo, completo. Che, ¿y allá en Japón qué onda con la gente? ¿Tus relaciones? Mira, al principio yo tenía mucha vergüenza porque no hablaba el idioma, no hablaba inglés, Ok. ¿viste? Entonces por ahí me escapaba un poco, no tenía mucho contacto con la gente, ¿viste? Hasta que fui estudiando, bueno, y ahí más o menos me acomodé, ¿viste? Pero es una sociedad maravillosa, el japonés es espectacular, muy respetuoso, es muy parecido a nosotros. Viste que nosotros, por ejemplo, tenemos ese concepto de que ellos son rígidos, de que son así, cuadraditos, serios. Ellos son igual que nosotros, ¿viste? No sé cómo será ¿En la qué sentido? sociedad china, no sé cómo será, pero los japoneses, ¿viste? Salen del trabajo, che, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a tomar algo? ¿Dónde vamos a comer algo? Bueno, vamos, ¿viste? Después del trabajo, ¿viste? Ahí nos vamos, qué sé yo, tomamos algo en un bar. Ujú. De- Habla. después o van a mi casa y nos juntamos y así, ¿viste? Son muchos de la juntada, ¿viste? Mirá. No son cerrados, digamos, porque hay sociedades que son muy cerradas, ¿viste? Que son entre ellos nomás, no te dejan, ¿viste? Entrar, ¿viste? Está bien, me dijiste que tocaste 8 horas ahí en los parques o en los espectáculos de Disney, que aprovechaste mucho para estudiar. ¿Tocaste en otros lugares? ¿Hiciste cosas Eh, particulares, eso? sí, sí, Me está sí, dando sí, dolor de sí. cabeza esto. Esto, y ponerla acá arriba. Sí. Ahí va. Hice cosas particulares, no tenía mucho tiempo Ajá. porque era músico exclusivo de Disney, Ok. no tenía permitido hacer algo Ah, paralelo, pero después cuando yo, digamos, voluntariamente termino mi contrato, ahí sí formé un cuarteto en Japón con dos guitarras, un contrabajo para tocar jazz, porque yo venía estudiando jazz. Bueno, ahí en Japón me ocurrieron muchas cosas. Ahí fue que conocí a Frank Marocco, que es un acordeonista que grabó en todas las películas de Hollywood, ahora ya fallecido. Escribió muchos libros, nosotros estudiamos los libros de él. Nini estudió mucho los libros de él, fue también un referente para Nini. Después Nini me introdujo, mirá, Frank Marocco, así. Y ahí lo conocí a él también en Japón, a Frank, cuando fue a hacer un concierto a través de un amigo en común. Nos hizo la conexión y yo me fui hasta Tokio, donde él estaba en el hotel. Es una referencia mundial, ¿no es cierto?, Frank Marocco. Eh, o sea, de grabar en todas las películas, grabar con Madonna, grabar en... Y después de escribir todos los libros, ¿no es cierto? Que che, y musicalmente, más allá de lo que te dedicabas, ahí estudiaste mucho, decís. mucho, mirá, Bueno, yo estaba géneros. A ver. horas, pasaría... En el trabajo, entre show y show, ponerle que tenía 1 hora y media, ¿viste? Porque eran 8 horas, pero 6 shows de 20 minutos. O sea que entre show y show habían varios tiempos que pues, yo podía hacer otra cosa, pero siempre adentro de la empresa, ¿no es cierto?, de Disney. Y ahí me iba a mi camarín, estudiaba, estaba con los libros, estudiaba las escalas, estudiaba todo el día, ¿viste? Porque fue cuando yo recibo el acordeón, Roberto, que me acuerdo, así como si fuera hoy, que pongo el acordeón arriba de la cama del departamento donde yo estaba viviendo y le miro y le hablo al acordeón y digo, bueno, ahora tengo que aprender a tocar de cero. Ahora tengo que aprender a tocar el acordeón. Hasta el día de hoy sigo en ese objetivo, ¿viste? Y ahí me empecé así a estudiar todas las escalas, la mano derecha,
mucho tiempo, después toda la mano izquierda, así, ¿viste? Todo así con una paciencia, ¿viste? Y bueno, eran mucho tiempo de estar con el instrumento. Ahora estoy más haragán ahora, pero bueno, fueron momentos. ¿Hasta los cuántos años estuviste en Japón? Hasta los 28 años. ¿Qué hizo que vinieras de vuelta? Bueno, en realidad yo no vine para quedarme. Yo había sacado un pasaje por 365 días de Tokio a Argentina. Y cuando vengo acá, me reencontré con mis padres, ¿viste? Vi que estaban un poquito grandes. ¿No viniste muchas veces? Sí, vine 4 veces en esos 10 años porque venía una vez cada 2 años. Ok. Es muy lejos, es muy caro. Entonces venía cada 2 años un mes. ¿Viste a papá y a mamá? Sí, viste, lo vi así ya un poco más grande y todo eso, y bueno. Pero vine por un año, viste, para quedarme un año sabático. ¿Viste? Viniste a... Después volver otra vez a Tokio. Era la idea. Tenía toda mi agenda, ya no trabajaba más en Disney. No quería trabajar más en Disney porque ya quería hacer otra cosa. Siempre fui buscando hacer cosas nuevas, ¿viste? Y ahí me encuentro con una realidad que yo no estaba, ¿viste? Porque yo no sabía, pero yo no vivía acá, ¿viste? Entonces dije, me voy a ir un año me voy a quedar un año en Corrientes. Y antes de volver, sentí que me quería quedar, ¿viste? Sentí que me quería quedar. Entonces me dice mi papá, mirá, hacé lo que sentís, me dice. Vos sos el que sabés lo que tenés que hacer. Explícame eso. Y ahí, ¿Qué fue? Pues sí, es muy amplio. Sí, no sé qué me pasó, pero fue creo que un día antes de viajar o 2 días antes, porque tenía que irme de Corrientes a Buenos Aires para tomar el avión. Y yo dije, no sé, me quiero quedar, ¿viste? Hace una pausa ahí. Te voy a preguntar derecho, ¿eh? ¿Ganaste guita en Tokio? Sí, mucho, sí. Me pagaban bien. Bien. Te quisiste 2 días, un día antes de viajar y dijiste, no, me quiero quedar. Una guaina, amigos, el ambiente, ¿qué onda? No, me quería quedar justamente para estar más cerca de mi familia. Sí, porque estuve mucho tiempo ausente de ellos. Y bueno, y después justo da la casualidad que estando acá, que fue también uno de los motivos para quedarme, fue que me llaman los de Imaguaré, que querían hablar conmigo para si había una posibilidad de ingresar a tocar con ellos. ¿Y quién se enteró que vos estabas acá? Bruno Mendoza. Brunito Mendoza sabía que yo estaba acá y Brunito tenía pensado dejar los Imaguaré, alejarse, ¿no es cierto?, para hacer otras cosas. El maestro Bruno Mendoza. Y de ahí fue que se contactaron conmigo y bueno, y ahí fue todo así todo cayó así perfecto, ¿viste? Y ahí me quedé, ya empecé a tocar con los Imaguaré, tuve 4 años y medio con ellos, grabamos un disco, y bueno, ahí sí es como que dicen, bueno, me quedo. Y a mí me encanta Corrientes, acá está mi batería está acá, ¿viste? Yo viajo constantemente, pero cuando yo sueño, cuando salgo de acá ya me agarra ataque de pánico, ¿viste? Porque sé que me tengo que ir al otro lado del planeta y después tengo que... Y extraño, ¿viste? Yo soy muy de acá, ¿viste? Me encanta Corrientes, no sé. La gente por ahí te pregunta, ¿y qué haces acá? Y vivo, o sea, me gusta mucho. Agarré la acordeón un ratito y tocame algo de lo que tocabas en Disney, si te acordás. Algo, chiquitito, chiquitito. A ver qué sale. No sé. Bueno, hay una música de Disney que es muy conocida, que es el himno de ellos, ¿no sé? ¿Quieres ponerlo eso? A ver, te lo pongo ahí. ¿No va a saturar? No, bueno, Bueno, dale. despacito. Ese es el himno de ella.
ahora, pero debe ser, vos sabés, me puse a pensar lo que dijiste también. Claro, nosotros vivimos con esta marca Arrubi Nini Claro. y ahí enloquecimos todo. Enloquecimos todo, digo, hasta lo que no sabíamos nada, digo, no puedes hablar de eso. Sí, así". sí. Aparte que el pelado era un capo. Dios mío. No, fue una de las cosas más bonitas que me pasaron en mi vida de músico fue conocerlo a él, conocerlo a Fra Marocco, porque fue un antes y un después, ¿viste? A mí me cambió todo Te voló la cabeza. Sí, todo lo que yo tenía pensado, se dio vuelta todo, ¿viste? Y ahí fue que dije, bueno, tengo que aprender de cero a tocar. Y lo que a mí me llama mucho la atención, no sos la única persona que me contó algo, es la generosidad del Súper solidario. Era un tipo. Nini, No, era muy, muy solidario. Siempre estaba pensando en cómo podía ayudarte, darte una mano. A mí, yo soy súper agradecido de todo lo que él hizo por mí, de haberlo conocido, de la enseñanza de él. Realmente fue un genio el tipo, o sea, hay pocas personas así. Y bueno, y también me siento afortunado de haber coincidido en esta vida, ¿no es cierto? De poder conocerlo. que tocaba en la Lincoln. A ver, ¿cómo traías cuando...? Bueno, mirá, Inventaste, ¿eh? a ver, tocaba, no, mirá, tocaba obviamente algunos chamamé, que era lo que más sabía. Ajá. Y después me aprendí, antes de irme, unos tangos, porque viste, Argentina, tango. Qué loco eso. ¿no? ¿Viste? Y sabía 4, 5 tangos y 6 daba vuelta ahí, ¿viste? A ver, se me fue, no sé. Tranqui, ¿eh? Ese es volver, ¿viste? Wow, no me acuerdo mucho, pero Encima me decís que no andás ensayando. no me gano últimamente. Pero, ¿qué te pasa, boludo? Y con el tango era, viste, la llave, Sí, sí. era la Maradona, llave, el era, tango. era la llave para entrar, viste. Y Maguaré. Hagamos un raconto. ¿Después? Sí. Después vino Alborada. Mi amor, Después vino Alborada con el Rafa Flores. qué jugador. Oh, Está brillando en México el Rafa, guarda el micro. Ahora bien. Bueno, Cancún. bien que le vaya bien, ¿no? Sí. Siempre me Siempre hablamos y Rafa es una persona muy especial, un músico increíble. Hijo del gran Hugo Flores. Hugo Flores. Bueno, después, porque fue así que nos conocimos con Rafa, Sí. porque estábamos en Imaguaré los dos. Claro, a ver, en Maguaré los convoca voy a Rafa, Sí. vos vas a mi cumpleaños con Rafa y ahí nace Tenés nuestra amistad. razón. Wow. Rafa te llegó al mediodía, un asado que hacíamos. Sí fue. Y vos dijiste, creo que tenías un gol, creo. Puede ser. Y bueno, nos presentaron, qué sé yo, y vos dijiste, yo tengo una cajita de, una maquinita de escribir, ¿no te molesta si yo la traigo? Y yo, pelotudo, me como el garrón, que era una máquina de escribir, yo decía, este tipo es literario, escribía libros. Escritor, el tipo. Claro, cuando empezamos con el asado, y entramos en clima, vos agarráis pelada y decís, yo pensé que era una máquina de escribir, ¿Qué tal será que no me acuerdo? Che, pero qué linda anécdota. Bueno, espera, Imaguaré, Alborada, ¿después? Sí. Y después, de ahí quedo como solista, Ujú. como Pablo Ventos. Empiezo a hacer mis proyectos, a escribir mis músicas. Ujú. No, digamos, yo ya tenía música escrita, pero empiezo ya a tocar eso un poco más, ¿viste? Ok. A darle más bolilla A lo tuyo. a lo mío, digamos, a mis cosas, ¿viste?
Y después de eso, ya viene lo de Nino. Después de, claro, claro, después de eso, bueno, 6x8, que es lo que estamos haciendo ahora con Nino Zanoni Sí. y con Sergio Cabrera. ¿Qué es 6 por 8? 6x8, ¿qué es lo que significa? Sí. Bueno, 6x8 en realidad ¿La métrica? es la métrica para escribir el chamamé en una partitura. Ok. ¿Viste? Antes de escribir un chamamé, kilómetro 11, lo que sea, se pone un 6 y un 8. De esa manera se entiende que es un chamamé, ¿viste? Perfecto. Es la división. Paralelamente a esto, estás ya editado y para que la gente pueda escucharlo, Industria Argentina. Industria nacional. Industria Nacional, perdón. Exacto. No le pude poner Argentina porque... Estaba no, registrado. y no fue tampoco todo hecho 100% acá, ¿no es cierto? Porque ahí hay músicos, bueno, hay músicos de todos lugares, de todas partes. Ujú. Industria Nacional sí es el último trabajo, un trabajo como solista, ¿no es cierto? También hay músicas que yo había compuesto hace mucho tiempo y nunca grabé. Y dije yo, mira, voy a hacer un disco con otro género, ¿viste? Porque yo, como te comentaba la otra vez, yo estoy más En el cham. claro, encapsulado en el chamamé, ¿viste? Pero despuntás el vicio con un montón de Pero otros hago, estilos. ¿viste? Me encanta, soy inquieto, curioso, me encanta escuchar otros géneros, compongo otras músicas de otro género. Entonces dije, voy a hacer un tema. No sé cómo la gente lo va a hacer, Puede recibir ser o un no. disco. ¿Cuántos temas? Voy a hacer un disco. ¿Cuántos temas tiene el Tiene disco? 6 temas para empezar, ¿viste? Porque hay más músicas Ujú. que quedaron ahí en el tintero, digamos, ¿viste? Pero bueno, fue el puntapié inicial para ir haciendo otros discos. Dame nombres propios de los que están en Industria Nacional. De los temas, Sí, no, Dulce Niña, que es un regio doble. ¿Cómo Ahí hay una orquesta de cuerda de Buenos Aires. Todo grabado Esto presencialmente. Sí, todo ¿O presencialmente. te mandaron pistas por.? No, todo, hay muchas cosas que se grabó presencialmente y después otras cosas que se grabaron por cuestiones de distancia, de tiempo, que se grabaron a distancia, digamos. Orquesta de cuerdas. De cuerdas, de Guillermo Rubino. Después hay una salsa con una pianista cubana de una música que yo le compuse para mi madre, que se llama Mamá María. Después hay un samba que compuse en honor a Seca Pagodiño, que se llama Tipo Seca. También vale aclarar que yo vengo de una Etiquetalo. zona fronteriza, Sí. ¿viste? De Paso Segunda de los frontera Libres. más importante del país, pasó el Y Río entonces, Uruguayana. ¿viste? Es la influencia Inevitable. de Brasil. Para que ahí está el micro. Es tremenda, ¿viste? Lo dejo ahí. Ah, La influencia de Brasil es tremenda, ¿viste? Y bueno, hay un jazz cóctel donde toca un trompetista brasilero que es increíble. ujú, Me está faltando otro. Bueno, hay un chamamé con cuerdas también. ujú. Me estoy olvidando de algo, pero bueno. Esta es la primera parte de Industria Nacional. Yo creo que sí. Yo creo que va a haber otra parte porque hay otras músicas que quedaron afuera. ¿Dónde grabaste tú acá? ¿Algunas cositas? Muchas cosas yo hago acá, que es mi home studio, viste que le dicen mi estudio de casa. Ujú, Muchas cosas yo hago acá. ujú. Y otras cosas, obviamente, viajo, viste, para juntarme con los músicos, tocar, viste, y grabar. ¿Viste? Bueno, a ver, hagamos un popurrí casi final. Tocame Domador de Cobra, que es un chamamé en honor a tu viejo, ¿no? Sí. Bien, un pedacito, Dale. chiquitito. Después tocame Previa Hablada, lo de Mamá María es. Oh, ¿La salsita? Sí, sí. Después dame un mensaje final, me hago contarme todo. Y después Bueno. te libero. Bueno, Domador eso, de ¿cómo se llama? cabra, me dijo una vez en una entrevista en otro medio, me dice, ¿puedes tocar Domador de cabra? Perdón. Ese todavía no compuse, pero lo vamos a hacer, le digo, ¿viste? Porque es domador de cobra. Pero me dice, pero si acá no hay cobra, me dice. Bueno, en Brasil hay, le digo, ¿viste? Una anécdota que quedó. Bueno, cortito, ¿por qué Domador de Cobra? Tu viejo era muy buen bailarín. No, y sí, era un sobrenombre que él tenía que los amigos de él le decían, ahí está el domador de cobra, ahí viene el domador de cobra, llamar al domador de cobra. Bueno.
Y sin que él sepa, yo le hice esta música en Japón, además cuando recién me fui a Japón, y obviamente en esos días extrañando de verlos a ellos, a mi madre, a mi padre. Tocate para el final, antes de tocar el final, dame un mensaje de algo que quieras decir que no te haya preguntado. Y después toca para el final, con eso nos vamos, algo de 6x8. Algo que decís, este es. Bueno, algo que Pará. primero arrancamos. bueno, ¿qué era? Decime algo que quieras decir que no te haya preguntado. Bueno, la música. A mí me gusta mucho hablarle a los chicos también, ¿no es cierto? Porque son los que vienen con todo, los que van a continuar también. Y siempre trato de darle un mensaje motivacional, de que, porque nada es fácil, nada, todo nos costó muchísimo, nos sigue costando, ¿viste? Así que bueno, que nada les impida estudiar y meterle a los instrumentos que tocan, ¿no es cierto? Y si es el chamamé, mejor, ¿viste? Porque necesitamos sumar más chicos que lo hagan con mucha seriedad, como lo hacemos nosotros, Agustín Monzón, que es un gran amigo, que Nicolás Cardoso, que son chicos que o sea, la vida de ellos es la música, ¿viste? Como nosotros lo tomamos así con esa seriedad, ¿viste? Entonces, bueno, ese sería mi mensaje. 6x8 y el final. 6x8. Bueno, hay un tema que yo compuse y que Nino le puso la letra. No te voy a poder cantar porque Capo. no, ¿viste? Capo. A ver cómo es. Ese es dulce. Sos un crack. Gracias. Sos un crack. Gracias por venir. No, gracias a vos por recibirnos. Gracias, amigo. Hasta la próxima.